Hola, ¿qué tal? Yo soy Lidia. Yo soy Dania, Yo soy Elizabeth y nosotras somos las las hijas hijas de De la la salud. salud. Ok, bueno, pues en esta ocasión les vamos a hacer un videíto acerca de la historia de la epidemiología. Vamos a hablar un poquito o nos vamos a remontar hasta los años de la antigua egipcia, donde empezó por la diosa de Sekhmet, que es la que es mejor conocida como la diosa de la peste. Fue desde los principios donde tenemos ya un poquito de historias de la epidemiología. De ahí nos podemos retomar a Hipócrates, donde este es el padre de la medicina, y la epidemiología, donde él empieza con el tratado de los aires, aguas y lugares. Y él empieza a hablar de cómo es la calidad de vida del ser humano, de en dónde se está dónde habita, y que tiene que ver también las enfermedades con la calidad del aire. Y empieza a utilizar términos como endemia y epidemia. De ahí surge también Claudio Galeno, donde él empieza a decir que la producción de enfermedades se surge principalmente por tres factores, que son dos del hombre, debido a la genética y a la forma de vida, y uno es derivado del ambiente. De ahí viene un personaje muy importante que es Winslow, donde él define que la doctrina del contagio durante la pandemia de la peste bubónica es parte de los castigos, ¿no? Que si alguien se portaba mal o hacía algo malo, pues se le venía una enfermedad y era porque no había actuado de la mejor manera. De ahí viene Girolamo Francastoro, que él nos dice que el modo de transmisión puede ser ya sea directo, indirecto y a distancia. Esto lo empieza a observar por medio de las enfermedades que eran la peste, la lepra, sarna, rabia y viruela, y entonces él empieza a definir que la enfermedad pues se puede transmitir de varias maneras. Y entonces llega Girolamo Cardamo, donde dice que la enfermedad se empieza a hacer como un contagio viviente. Pero después llega John Ground en 1620, que él empieza a identificar un patrón constante de las causas de muerte. Y entonces empieza a hacer una relación entre cómo es la enfermedad en zonas urbanas y zonas rurales. Y empieza a ver como esta diferencia, ¿no? De ahí William Petty, en 1646 y 1716, él empieza a proponer que es importante tener una recolección e interpretación sistemática de la información. Y entonces empieza a hacer un recabo de información sobre los nacimientos, cuántos casamientos surgen, cuántas muertes, y la distribución de sexo, edad, ocupación, es decir, todas estas condiciones de vida. Y es a lo que le empiezan a denominar las tablas de vida. De ahí viene Lynn James, donde demostró que el escorbuto es una enfermedad que no proviene de un microbio o de un ser diminuto, microscópico, sino que más bien es por causa de una deficiencia en el consumo de cítricos. A continuación, Dania va a empezar con más. Edward Jenner. Este autor fue de 1749 a 1823. Él fue el que creó la primera vacuna contra la viruela. Después continúan Pierre Charles Alexander en 1830, quien demostró que la tuberculosis no es hereditaria, por lo que crea la primera sociedad epidemiológica en Londres. En 1837 podemos encontrar a William Farr. Él utilizó tasas de mortalidad y conceptos como dosis-respuesta, inmunidad de grupo, años persona, lo que derivó como peligro relativo. Después continuamos con Pasteur, de 1822 a 1895. Él demuestra que todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior, lo que llamó bacteriología. Después, en 1840, Robert Storms, Oliver Wendell Holmes, de 1842, e Ignaz Semmelweis, que es de 1848,
encontraron que la transmisión de la fiebre puerperal se podía reducir significativamente con tan solo el lavado de manos, por lo que las muertes maternas disminuían debido a esto. Después podemos encontrar a Peter Panum en 1846, el cual describió los contagios del sarampión, analizó todo sobre la forma de contagios. Podemos continuar con nuestra compañera Elizabeth, que nos va a continuar hablando sobre la historia. Retomando la época de los 1840, empezamos con John Snow, considerado el padre de la epidemiología moderna, el creador de la metodología epidemiológica y el pionero de la epidemiología social. En 1849 plantea la teoría que la cólera se transmite a través de una materia mórbida. Sin embargo, esta teoría la pone a prueba hasta el año de 1854, cuando surge de nuevo otro brote. Con eso dando una desaprobación a la teoría miasmática que predominaba durante esa época. Más o menos entre el 1854, en 1857 William Booth reconoció que las enfermedades infecciosas eran contagiosas y que el agua y la leche se contaminaban de los restos fecales de las personas enfermas y que podían contaminar e infectar de cólera el agua y la leche y de fiebre tifoidea. Fue hasta 1914 que Joseph Goldberg nos desmienta la teoría del carácter no infeccioso de la pelagra, que es una deficiencia de vitamina B3. Aparte, durante el siglo XX hay un incremento de las enfermedades no transmisibles, lo que amplía el campo de acción de la epidemiología. En 1970, Brian McMahon propone la red causal, la cual dice que hay explicaciones de las enfermedades que son ocultas al observador, limitándose solamente a intervenir sobre los factores asociados fuertemente a la enfermedad, a lo que les denomina factores de riesgo, proponiendo pues parte de la teoría de la caja negra, donde lo que entra se queda igual en la caja y así como entra, sale exactamente igual sin ningún cambio. Geoffrey Rose, en cambio, pues propone una alternativa a esta caja con el modelo histórico-social, donde dice que las causas de la enfermedad tienen un origen en factores históricos, sociales y económicos. Fue igual Mervyn Susser el que propone el modelo de la caja china o de ecoepidemiología, donde dice que las determinantes causales están separados y organizados jerárquicamente. Aquí lo vemos desde un punto microcelular o microscópico a nivel individual hasta lo microambiental en un ámbito global. También tenemos finalmente a Hilary Graham, quien estudia la relación entre el comportamiento y las circunstancias sociales y cómo esto interviene o afecta en la transmisión o aparición de las enfermedades. Terminando con nuestra línea del tiempo, tenemos a la historia de la epidemiología la podemos dividir en 3 paradigmas muy importantes. Y el primero, el cual es la era estadística sanitaria del paradigma miasmático, nos va a platicar un poquito más nuestra compañera Lidia. Gracias, Elizabeth. Sí, efectivamente, de ahí se derivan estos paradigmas, empezando por el de estadística sanitaria y el paradigma miasmático, donde hablan principalmente de la causa de la enfermedad, donde dice que es derivada de los miasmas y la forma de control y el saneamiento que decían que el mal olor causaba las enfermedades, ¿no? Que era más precisamente esto, pero de ahí entonces se deriva el segundo paradigma. ¿Cuál es, Dania? Sí, muchas gracias, Lidia. El segundo paradigma es el conocido como la teoría de germen. Aquí comienza la era de las enfermedades infecciosas y el paradigma microbiano. Este consiste o menciona que la causa de la enfermedad, un microbio, y la forma de control e interrupción de la transmisión es por medio del uso de las vacunas o el aislado a los afectados a través de la cuarentena. Por lo que nos vamos por el tercer paradigma, del cual nos va a hablar nuestra compañera Elizabeth. El último paradigma, conocido como la era de la epidemiología de enfermedades crónicas y el paradigma de los factores de riesgo, el cual aparece en la época de los 60, instituido por epidemiólogos canadienses, donde nos habla que la causa de la enfermedad es debido a exposición de ciertos factores de riesgo y a la forma de control que se basa en intervenciones para reducir la exposición a estos mismos y a un estilo de vida
mejor que prevenga esta aparición de estas enfermedades. Como conclusión, en esta plática que tuvimos el día de hoy, debemos reconocer la importancia de cada una de las eras y de cada uno de los descubrimientos que se han realizado a lo largo de la historia de la salud pública y de la epidemiología. La intervención en enfermedades transmisibles y no transmisibles, en esencia, es seguir buscando transmisiones de enfermedades nuevas, generar una prevención mediante vacunas tanto de las enfermedades infecciosas y en el caso de las no infecciosas, buscar esos factores de riesgo modificables que van pegados al estilo de vida y generar un estilo de vida más saludable que reduzca la prevalencia y la incidencia de estas. De nuestra parte, nosotras somos las hijas de la salud.